Bueno, ahora vamos a ver algunas opciones para encontrar el último registro en una fila. En otra ocasión ya vimos cómo encontrar el último registro en una base de datos donde se van ingresando los registros hacia abajo, ¿no? En esta ocasión he puesto esta tabla. En el caso de que tú manejes alguna tabla parecida, por ejemplo aquí yo puse bonos para vendedores, suponiendo que se van dando, por ejemplo, bono 1, bono 2, bono 3, y que se van ingresando precisamente en ese orden sin dejar espacios. Eh, bueno, una opción sería la función desref. Vamos a poner desref. Vamos a partir de la referencia. La referencia va a ser precisamente la celda donde vamos a poner la función, porque vamos a empezar a buscar a partir obviamente de la siguiente celda en todo este campo, ¿no? Todo esto de aquí. Y bueno, la fila no vamos a poner la fila número 1. Bueno, en este caso vamos a usar nada más la columna. Vamos a buscar la columna porque ya tenemos la referencia de la fila y no vamos a poner ningún rango hacia abajo, sino nada más lo que es la fila. Entonces por eso no vamos a ocupar poner número de fila. Entonces para la columna sí tenemos que encontrar el número de la columna donde esté el registro, que es en este caso el último. Para eso vamos a usar la función contar. Lo que hace esta función es contar todas las celdas que no estén vacías. Entonces, como vemos en este caso son 3, entonces el dato debería ser el de la tercera columna. Obviamente esta es la celda de referencia. Empezamos a contar de aquí. Esta es la 1, la 2 y la 3. Que la función contara nos devolvió precisamente el número 3, y dentro de la función desref hemos puesto precisamente esa función contara para que nos devuelva el número de columnas para encontrar el dato, ¿no? Y bueno, vamos a poner hacia abajo y ahí vemos que nos devuelve precisamente el último. Otra sería la función índice. Esta función, como dice aquí, nos devuelve un valor o referencia de la celda en la intersección de fila y columna en particular. Entonces lo que vamos a hacer es buscar precisamente esa intersección. La matriz va a ser esta. En este caso sí tenemos que indicar un número de fila, precisamente va a ser una fila nada más. Y de igual manera vamos a poner contar. Y ahí está. Es más o menos lo mismo, ¿no? Obviamente nos da el mismo resultado. Pero el problema con estas dos opciones es que en el caso de que no lo manejes precisamente así en orden, sino por ejemplo si lo manejas por meses y en algún mes por ejemplo no tuvo y en otro sí, por ejemplo así, eh, en ese caso no va a devolver el dato. Entonces para eso vamos a usar otra opción bastante sencilla. Vamos a utilizar la función buscar. Esta función, como nos dice, nos devuelve un valor de un rango de una columna o fila o desde una matriz. Como ya vimos precisamente en el ejemplo de buscar el último registro en una base de datos, esta función, si no encuentra el dato exacto, siempre nos devuelve el último registro. Entonces en esto vamos a aprovechar esto precisamente y vamos a poner una cantidad que sea muy superior a lo que probablemente podría obtener de bono algún vendedor. Vamos a poner 100 millones.
y vamos a poner el rango, ¿no? Que es el vector de comparación, y con eso va a ser suficiente. Ahí está. Si vemos aquí nos devuelve el último, vamos a poner otro aquí. Ahí está, ¿no? Igual si borramos este, vemos cómo cambia, ¿no? Y bueno, esta es una buena opción precisamente en caso de que lo manejes de esta manera, ¿no? Que vayas a tener eh, registros con espacios en el medio y siempre te va a devolver el último.